Hemos regresado a Argumentos. Gracias a todos por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. En @argumentosgb, @rosa_periodista nos pueden escribir y también comentar la situación, el nuevo momento político y económico también. Todos los analistas hablan de que hay un gran viraje, pero también, ¿no?, en medio de estas decisiones de Estados Unidos se habla de un acuerdo energético muy importante que puede significar en un mediano plazo un mejor poder adquisitivo para el venezolano, que al final es la respuesta, ¿no?, que quieren nuestros queridos televidentes, la teleaudiencia. Tienen grandes expectativas porque el tema económico durante los últimos años ha estado en el tapete, pero la confrontación política lamentablemente es lo que ha estado en el debate. Y ese tema económico, que tanto los venezolanos quieren respuesta, ha estado de lado. No se han hecho ajustes en el salario mínimo, han hecho una política de bonificación y hoy el venezolano quiere recuperar su poder adquisitivo, que esos ingresos petroleros puedan ser redistribuidos de una forma además transparente. Cuando el presidente Trump dijo que el petróleo de Venezuela pertenecía a Estados Unidos, pues allí también se dieron grandes interrogantes. Bueno, ¿cómo va a ser este acuerdo comercial con Estados Unidos? ¿Qué está pasando, no? Y se han venido como aclarando las cosas, han venido informando de que estos fondos podremos monitorearlos los venezolanos y que en primera instancia irían para el sector salud, para operaciones quirúrgicas pendientes en materia hospitalaria y también para los salarios de los venezolanos. Temas importantísimos, Enrique. Sí, has mezclado bastantes cosas. A ver, lo primero es lo que tú señalaste, ¿no? Siempre aquí vimos que era evidente que había una conexión entre la crisis política y la crisis económica, que era difícil poder salir del pantano económico si el problema político no terminaba de resolverse. Aquí en Venezuela ha habido una devastación económica, en particular desde 1998 para acá, pero si miramos hacia atrás también, o sea, nosotros tuvimos una bonanza petrolera en los años 70, hubo muchas inversiones, se sembró mucho ese petróleo en infraestructura, en obras de servicios públicos, en temas que le llegaron a los ciudadanos en esos años. Pero sin embargo, al final de cuentas, el puntofijismo de aquella época recibió el país a 4.30 el bolívar y lo entregó a 500. Solo que ahora lo tenemos a bolívares de aquella época a algo así Incontable por la bueno, cantidad de ceros que le hemos 30 quitado. billones. Creo que por ahí le pregunté a inteligencia artificial cómo se lee este número para estar seguro de que no estaba cometiendo un error y me dijo 30 billones. O algo o 30.000 millones, una cosa sencillamente fantasiosa. Exorbitante, pues. Exorbitante. Entonces, un solo dólar cuesta eso, a bolívares de aquella época cuando se recibió hace 27 años a 500. O sea que ha habido una devastación económica brutal que no es de ahora, sino que viene de atrás. Ahora, evidentemente, también todos sabíamos que en particular en el año 2018, justamente cuando entró Delcy en la vicepresidencia, yo creo que ella tuvo mucho que ver con ese viraje económico que hizo Maduro. Alguna vez le escuché decir a Jorge Rodríguez en una reunión que tuvimos con algunos sectores de oposición en esa época con él, que se iban a aplicar un conjunto de medidas que hasta el Fondo Monetario las estaba pidiendo. Lamentablemente, esas medidas que Maduro intentó tuvieron algunos resultados, porque la verdad es que la inflación de 20.000% cayó, el año pasado la teníamos en 30, ahora se le fue de las manos, pero ellos lograron vencer la hiperinflación, lograron vencer el desabastecimiento. Nosotros aquí todos hicimos cola, uno llegaba a hacer la cola, no sabía para qué, ¿no? Bueno, eso se acabó, aquí hay abastecimiento. Y ha habido un crecimiento económico sin lugar a dudas, pero tenemos una limitante que son las sanciones, como tú decías. Evidentemente que yo siempre lo señalaba, si aquí levantan las sanciones hay un boom económico, porque tenemos todas las condiciones del mercado petrolero, etcétera. Era evidente que las sanciones, que era un tema más político que económico, pues hacían mucho daño. Ahora, aparentemente, pues Trump, que está muy interesado en ganar sus elecciones de medio término, que está muy interesado en bajar el precio de la gasolina para poder combatir la inflación en Estados Unidos,
que está interesado entonces que haya negocio y además creo que quiere pagarle a algunos de sus financistas de campaña, que son justamente gente de los negocios petroleros, con la posibilidad de hacer negocios con Venezuela, bienvenidos sean esos negocios. Yo creo que Venezuela tiene que verlo con buenos ojos. Claro, tenemos una dificultad, por eso digo yo que hay que por un sentimiento mínimo de nacionalidad y de patria, con una actitud, si tú quieres, independiente, autónoma del gobierno, incluso crítica, porque también creo que el chavismo tiene que ser autocrítico y la oposición tiene que ser autocrítica, pero uno no puede dejar de decir, este es el gobierno de Venezuela, no es el gobierno de Delcy Rodríguez, no es el gobierno del PSV, aunque algunos en el gobierno se empeñen en seguir subrayando que es el gobierno del PSV. En estas circunstancias que nos estamos viendo la cara con ese gigante que es Estados Unidos, y Venezuela se está viendo las caras con él todos los días en una mesa de negociaciones, y de él se habla con Trump por teléfono. Bueno, los venezolanos tenemos que sentir que este gobierno es el gobierno de los venezolanos, de cada uno de nosotros, es mi gobierno, es tu gobierno, que está viéndose las caras con Estados Unidos, y tenemos que tratar de que estas negociaciones, con dificultades, con flexibilidad, habrá que ceder en muchas cosas para que haya las inversiones, pero necesitamos a gritos ¿Y qué sugiere esas usted para que inversiones. esos ciudadanos que piensan distinto al gobierno actual puedan sentirse que es el gobierno de todos los venezolanos? ¿Qué debería, qué signo debería o qué discurso debería estar manteniendo el Ejecutivo en estos momentos para garantizar eso, que los ciudadanos se sientan que somos un eje? Porque lo que ocurrió el 3 de enero, paradójicamente incluso, fue aplaudido por algunos venezolanos, quien en medio de la polarización han pensado que una solución de este tipo, por la fuerza, una intervención estadounidense, que en cualquier país, bueno, como acá es un acto contra la soberanía de tu país, pero piensan que fue lo correcto porque querían un cambio por la vía rápida. Me encanta tu pregunta porque tengo en el tintero un artículo posiblemente que, como yo sé que en el gobierno a algunos sectores de la oposición o a algunas individualidades nos escuchan con un poquito más de atención, porque obviamente los sectores más complicados de la oposición pues hacen mucho ruido en la comunicación. Es difícil que pueda el gobierno escuchar con facilidad lo que dicen. Tal vez a nosotros nos puedan escuchar más. Y quiero justamente, entre otras cosas, sugerir algunas ideas, algunas propuestas, humildemente, como, bueno, al final de cuentas uno tiene tantos años en este oficio que quizás puede servir. Además yo tuve una relación de trabajo muy cercana con Delcy y creo que me puede escuchar. Y hay una idea central que creo que vamos a Tenemos un que ir a corte la pausa, que si nos quiero pusieron la mencionarte musiquita porque en ese momento. me parece que hay una idea central que quiero mencionar, que creo que podría ser un primer paso que dé el gobierno para eso que tú dices, de que todos los venezolanos sientan que este es el gobierno de todos y no de una parcialidad política. Bueno, esta idea central, estas recomendaciones al regreso de la pausa, así que manténganse allí en sintonía de Globovisión. Estamos en vivo, @argumentosgb, @rosa_periodista. Ya regresamos.